vuelo 671 de Transair Cargo sufre una emergencia sobre los Alpes franceses. Se produjo una enorme explosión y el avión casi se dio la vuelta. ¡Mayday, mayday, mayday! La tripulación necesita aterrizar, pero vuela a ciegas. Cabo 671, no tenemos contacto por radar. La posibilidad de chocarse contra una montaña era muy elevada. Después descubren algo aún más horrible. No vi nada donde debía estar el motor número 4. Temiendo lo peor, el copiloto deja una pista a los investigadores. Hice una foto porque no sabía qué iba a pasar después. Así, si alguien encontraba la cámara, descubriría la verdad. Mayday, catástrofes aéreas. El doble de problemas. El vuelo 671 de Transair Cargo se prepara para despegar del aeropuerto de Luxemburgo. La previsión dice que el tiempo empeorará en 1 hora. Pasamos por los Alpes, es normal. El comandante Ingemar Berglund es un piloto sueco con una amplia experiencia que lleva pilotando aviones Boeing 707 más de una década. El comandante había sido piloto militar y llevaba en el mundo del transporte aéreo casi toda su trayectoria profesional. Su experiencia en África y Europa era enorme, conocía las rutas y era un gran piloto. Cabo 671, despejado para despegue, pista 24. Despejado para despegue, recibido. El copiloto Martin Emery es un veterano piloto británico que ha trabajado como instructor y como controlador aéreo. Listos para salir. El copiloto contaba con unas 10.000 horas de vuelo, la mitad de ellas en un Boeing 707. Tenía mucha experiencia también. V1. 300. Rotación. El Boeing 707 es un avión de larga distancia que cuenta con 4 motores Pratt & Whitney. Era un avión sencillo, muy resistente, muy fiable y que podía transportar unas 40 o 50 toneladas de carga. Ayudando a los pilotos está el ingeniero de vuelo Terry Boone. El Boeing 707 no incluía muchos sistemas automatizados. Eso significa que había un panel lateral en la cabina de mando en el que el ingeniero de vuelo tenía que manejar todos los sistemas de forma manual. Era uno de los ingenieros de vuelo con más experiencia en el Boeing 707 del mundo. El vuelo de hoy es un trayecto de 7 horas de Luxemburgo a Kano, Nigeria. Parece que hoy pesa mucho. ¿Has visto lo que han cargado ahí atrás? El equipo de un pozo petrolífero. Ya, eso no es precisamente ligero. El 671 es un vuelo operado por una empresa nigeriana recién constituida, Transair Limited. Su cliente es Cabo Air Cargo. Transair se había fundado unas semanas antes del incidente. Su misión principal era transportar una gran cantidad de equipo a los proyectos de petróleo de Nigeria. Se trataba de un vuelo especial, porque transportábamos un equipo que ayudaría a la modernización de Nigeria. El vuelo 671 se estabiliza a 8.800 metros de altura. El plan de vuelo indicado para nuestro peso nos recomendaba volar ligeramente más bajo que en un vuelo normal durante la primera parte del trayecto hasta que consumiéramos el combustible adecuado. Después podíamos recuperar un nivel de vuelo normal. ¿Y los de atrás? ¿Nos han hecho café? A bordo también viajan un supervisor de carga y un ingeniero de mantenimiento. Cada día me gustan más.
Los 5 sabían mucho del 707. Estaban perfectamente capacitados para ese tipo de transportes aéreos ad hoc. Aunque hacía solo 2 semanas que se conocían, creo que trabajaban muy bien en equipo. El tiempo empeora sobre los Alpes. Desde casi ras de suelo hasta los 10.000 metros estaba todo nublado. Las nubes eran densas y tormentosas. Abrochémonos bien los arneses hasta que lo superemos. Buena idea. Nos colocamos el arnés de 5 puntos en vez del de 4 que solemos ponernos hasta llegar a la cima de una montaña y echamos los asientos hacia adelante para controlar mejor el avión con ese aire tan turbulento. Estaba empeorando mucho. Pregunta si podemos ascender a 10.000. Aquí Cabo 671. Solicitamos ascender a 10.000 metros. 671 recibido. Asciendan a 10.000. Ascendiendo a 10.000. Aquí 671. Nos dieron permiso para alcanzar el nivel de vuelo solicitado. Tras una hora de vuelo, y justo cuando el avión alcanza los 10.000 metros de altura, se produjo una enorme explosión, seguida casi inmediatamente de otra, y el avión se inclinó casi totalmente a la derecha. el comandante emplea toda su fuerza para nivelar el aparato. Si el comandante no hubiera reaccionado tan rápido, el avión se hubiera dado la vuelta por completo. ¡Fuego en motor! Los motores 3 y 4 muestran signos de incendio. Mientras el ingeniero de vuelo lidia con las alarmas de los motores, el copiloto los comprueba. No vi nada donde debía estar el motor número 4. El motor número 4 se ha soltado del ala. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí Cabo 671. Con menos potencia de motor y un desequilibrio tan pronunciado, el avión comienza a caer en picado descontroladamente. La tasa de descenso fue horrible. Creo que descendimos unos 2.400 metros por minuto. Están cayendo rápidamente hacia los Alpes franceses, rodeados de densas nubes. Tenían que alejarse de las montañas, pero no veían nada del exterior por culpa de las densas nubes. Necesitaban que el controlador aéreo les indicara la dirección de un lugar seguro o del aeropuerto más cercano. Mayday, Mayday, Mayday. Solicitamos descenso para aterrizaje por radar. Los controladores pueden seguir su trayectoria y saber tu dirección, tu altura y tu velocidad gracias a un transpondedor y así dirigirte hacia la pista de aterrizaje disponible más cercana. Pero Control Aéreo tiene malas noticias. Cabo 671. No tenemos contacto por radar. Indiquen su posición. No pueden ver el vuelo 671 en el radar. Sin nadie que les indicara qué dirección tomar, la posibilidad de chocarse contra una montaña era muy elevada. El transpondedor de radar del avión no funciona. Empecé a pensar a qué dirección debíamos ir para evitar las montañas. Fue aterrador. La situación es tan crítica que el copiloto decide hacerle una fotografía al ala. No sabía qué iba a pasar después. Pensé que si sucedía lo peor y no lo contábamos, alguien podría encontrar la cámara y descubrir la verdad.
vuelo 671 desciende descontroladamente sobre los Alpes franceses. La tripulación vuela a ciegas por culpa de las densas nubes y porque su transpondedor no funciona y el controlador no puede guiarlos. Mayday, Mayday, Mayday. Solicitamos descenso para aterrizaje por radar. El ingeniero de vuelo intenta que el transpondedor vuelva a funcionar. Cree que ha podido haber un problema eléctrico. La razón por la que Control Aéreo perdió inicialmente el contacto por radar fue seguramente porque el sistema eléctrico que hacía funcionar el radar falló cuando se soltó el motor número 4. El ingeniero de vuelo redirige la energía hacia el motor 1. Seleccionó el selector de energía esencial del motor número 1, que contaba con un generador eléctrico operativo. Y funciona. Solicitamos descenso para aterrizaje por radar. Recibido. Giren a la izquierda en dirección sur hacia Marsella. El controlador dirige el vuelo 671 hacia el aeropuerto de Marsella, a 120 kilómetros de distancia. Giro a la izquierda rumbo 180. De acuerdo. Sintieron un alivio tremendo cuando por fin salieron de las nubes y pudieron ver las montañas que los rodeaban. Pero ese alivio solo dura hasta que el copiloto inspecciona más detalladamente el ala derecha. Hemos perdido los dos motores del lado derecho. ¿Qué? Con un arnés de 5 puntos, tu movilidad es muy reducida, pero pude mirar hacia mi derecha y comprobar que los dos motores se habían soltado del ala. Estaba vacía. Fue un gran shock. Hemos perdido ambos motores. ¿Ambos? De las peores cosas que te pueden pasar en pleno vuelo es que un motor se separe de tu avión. Lo único peor que eso es que pierdas dos motores en vez de uno. Con solo los dos motores izquierdos operativos, el control del avión se ve seriamente afectado. Perder los dos motores del ala derecha y seguir teniendo mucho empuje en los dos que aún te quedan en el ala izquierda afecta mucho al equilibrio y hace que el avión se incline peligrosamente hacia la derecha. Lograr que el aparato gire a la izquierda es una tarea titánica en esas circunstancias. ¿Puedes girar a la izquierda? Lo intento. Pilotar el maltrecho avión está poniendo a prueba la fuerza del comandante. Todos los controles de vuelo del Boeing 707 son manuales. Se necesita mucha fuerza para controlarlo incluso cuando todo va bien. Perder los dos motores de un lado hacía que el comandante fuera casi incapaz de manejarlo. ¿Liberamos combustible? Sí, liberemos combustible. Para mantener el avión en el aire, la tripulación decide reducir su peso. El avión iba lleno de combustible, por lo que era obligatorio reducir un poco esa carga. Para ello hay que realizar unos cálculos muy precisos. Deben quedarse con el combustible necesario para llegar a Marsella y aterrizar con seguridad. El peso máximo de seguridad para poder aterrizar es de 112 toneladas. Si pesas más y tocas el suelo con fuerza, el avión podría derrapar por la pista soltando combustible y ardiendo, y no es una situación en la que quieras verte. El proceso requiere mucho tiempo. Mientras el vuelo 671 completa su giro a la izquierda en dirección a Marsella, el comandante Berglund reduce la potencia de los dos motores izquierdos. Tuvieron que reducir la potencia de los motores izquierdos para poder seguir volando recto y en la dirección que querían. Reducir la velocidad implica aumentar el ángulo de descenso. Desgraciadamente, eso significaba que tenían que descender más rápido. Debían aterrizar enseguida, en algún lugar cercano. La velocidad no es la única preocupación de la tripulación. Pregunta por el tiempo. Indíquenos el tiempo en Marsella, aquí 671. Necesitaba saber qué tiempo hacía en Marsella para decidir si aterrizar directamente o hacer algún giro, o ver qué podíamos hacer.
pero control aéreo no responde. Pregunta por el tiempo. Mayday, Mayday, Mayday. Aquí 671. Indiquen el tiempo en Marsella. Necesitábamos saber inmediatamente el tiempo que nos encontraríamos en el aeropuerto de Marsella. Para empeorar más las cosas, la liberación de combustible no va como esperaban. El depósito número 1 no se está descargando. El ingeniero de vuelo descubrió que el depósito de combustible número 1 no se estaba vaciando. Eso podría causar un desequilibrio en el avión. Me cuesta mucho maniobrar. ¿Estamos liberando combustible? Sí. El ingeniero de vuelo descubre que un disyuntor se ha salido. Al colocar el disyuntor en su sitio, pudo reactivar el depósito de combustible número 1 y hacer que el combustible saliera de los 4 depósitos a la vez. El vuelo 671 está a 48 kilómetros de la pista en Marsella. Mayday, Mayday, Mayday. Vale, comprendo. Gracias. Está lloviendo en el aeropuerto. 2 octas de estratocúmulos a 150 metros. 3 octas de cumulonimbos a 490 metros y 3 octas de cúmulos a 610 metros. No, no, no. Las nubes de tormenta y el riesgo de turbulencias complicarán aún más un aterrizaje ya difícil de por sí. Estábamos obligados a aterrizar con el peso que teníamos y bajo una tormenta. No había otra opción. Cabo 671, ¿a qué distancia estamos de la pista? 35 kilómetros, señor. En ese momento no teníamos un plan B. Fue una situación muy desagradable. Queríamos una pista de aterrizaje y la queríamos ya. Oye, ¿ves la pista? No, no la veo. El vuelo 671 desciende rápidamente por una maniobrabilidad limitada a menos de 2.700 metros sobre el sur de Francia, cuando la tripulación por fin tiene un golpe de suerte. Miré hacia las nubes que tenía debajo y vi una franja de asfalto negra. Era una pista. Cabo 671, tenemos un aeropuerto delante. ¿De qué tipo es? Es un aeropuerto militar. A las 12 en punto, a 10 kilómetros. ¿Podemos aterrizar ahí? No, la pista es demasiado corta. ¿Cuánto mide esa pista? 4.000 metros. Vale. Vale. La pista en Istres es larga. Es el centro de pruebas de vuelo de Francia y también se realizan pruebas con naves espaciales. Es posiblemente el aeropuerto más grande de Europa. Aeropuerto militar Mayday, aquí 671. El copiloto se pone en contacto con control aéreo del aeropuerto de Istres. 671, aquí Istres. Despejado para aterrizaje en pista 33. Estamos justo encima. ¿Cómo está el viento? Dirección 330, 18 kilómetros por hora con ráfagas de 2 a 7 kilómetros por hora. Nos aproximaremos desde la izquierda. Vale. El controlador del aeropuerto militar era amigo mío. Era un buen tipo. Iremos a la izquierda para aterrizar. Sí. Al comenzar el giro, la tripulación baja los flaps del avión para prepararse para aterrizar. El tren ya estaba fijado y los flaps estaban descendiendo, lo que le daría al comandante más control en los giros. Pero al extender los flaps, se produce un desastre. Mierda. Se produjo otra explosión enorme y el avión volvió a inclinarse a la derecha. Gira a la izquierda para aterrizar. A la izquierda. Gira a la izquierda. Lo intento. Gira a la izquierda para aterrizar. Ya.
Nos hemos pasado la pista. No son capaces de alinearse con la pista para el aterrizaje. ...671, hay un incendio a bordo. Confirmamos, incendio a bordo. Oí el fuego, pero no dije nada. Necesitamos otra pista. La pista 15. El viento sopla en dirección 320 a 18 kilómetros por hora. Tras fracasar al intentar realizar un pronunciado giro a la izquierda para aterrizar en la pista 33, la tripulación intenta dar la vuelta y aterrizar por el extremo contrario de la pista conocida como 15. El comandante no tiene la fuerza necesaria para girar por sí mismo y al copiloto se le ocurre una idea. Le dije, tengo una idea. Y el comandante Berlund me contestó, ten cuidado. Lo tendré, lo prometo, le respondí. El copiloto ajusta los aceleradores para ayudar al avión a girar hacia la pista. Bajar el número 1 y adelantar el número 2 hizo que el avión girara hacia la izquierda y que pudiéramos volar en dirección a la pista. Fue un milagro, la verdad. Es una carrera contrarreloj para aterrizar el avión antes de que el ala acabe completamente incinerada. Buen descenso. Están centrados. El vuelo 671 se acerca a 90 kilómetros por hora más rápido de lo que debería. El comandante realizó un aterrizaje perfecto, justo en medio de la pista. Tocamos tierra a muchísima velocidad, pero al menos estábamos en el suelo. Si no logran frenar enseguida, se saldrán de la pista. Sin sistema hidráulico, solo cuentan con los frenos de emergencia del aparato para reducir la velocidad. No había ninguna protección antideslizante, por lo que los neumáticos empezarían a rozarse y explotar, y eso disminuyó su capacidad de reducir la velocidad. Frenar era lo único que importaba. ¿Activo los dos inversores? El ingeniero de vuelo quería usar los inversores de empuje de los dos motores izquierdos porque pensaba que era la única forma de reducir velocidad. No, apaga los motores. El copiloto no quería que lo hiciera porque eso empujaría el avión hacia la parte izquierda de la pista. Usaré solo el inversor del número 2. Al final usaron el inversor de empuje de uno de los motores izquierdos, el número 2. Eso ayudó a disminuir la alta velocidad que llevaban, pero el avión se salió de la pista por la parte izquierda. El avión frenó en una zona llena de barro. ¡Hay un incendio! ¡Evacuación! ¡Evacuación! Me di cuenta de que había fuego. Estábamos rodeados de humo y llamas. Teníamos que bajar, teníamos que salir y huir. Sin dos motores, sin frenos y con un ala en llamas, el vuelo 671 ha aterrizado en Istres, Francia, con su carga intacta y su tripulación sana y salva. Que dos de los 4 motores de un avión se separaran del ala era algo que apenas se había oído en la historia de la aviación. Las heroicas acciones para escapar de la muerte acaparan titulares de todo el mundo. Cuando los investigadores franceses llegan a Istres, se enfrentan a una importante pregunta. ¿Qué provocó que dos motores se separaran del avión? Perder dos motores es algo importantísimo, por lo que los investigadores tenían una enorme tarea por delante para descubrir qué había pasado y sobre todo por qué y cómo impedir que volviera a pasar. El dañado 707 se traslada a un hangar para que lo examine la BEA, la Agencia de Investigación Aérea de Francia. La magnitud de los daños era similar a la que vemos en fallos estructurales totales. Tengo algo. Los investigadores enseguida descubren algo sobre el fuego que se produjo a bordo del avión. Estos cables sufrieron un cortocircuito. Eso, junto a una fuga de combustible cerca del motor 3, provocó el incendio. Buen trabajo. Cuando los motores se soltaron del ala, destrozaron parte del cableado eléctrico.
Algunos de esos cables aún tenían energía disponible. Cuando los flaps se extendieron, el combustible liberado entró en contacto con esos cables y eso inició un fuego. Hay que analizar más detalladamente por qué se separaron los motores del ala. Los investigadores cuentan con el registrador de datos de vuelo del avión para hallar más información. Vamos a ver qué nos puede contar. Parece que los motores 3 y 4 generaron empuje hasta este momento. Las 9:10:50 de la mañana tras una hora de vuelo. Los datos del registrador revelan que ambos motores dejaron de funcionar casi al mismo tiempo. El registrador de datos de vuelo mostró que los motores funcionaban normalmente cuando se soltaron del avión. Para entender por qué dos aparatos perfectamente operativos se separaron del ala del 707, los investigadores necesitan encontrar ambos motores. Esta es la trayectoria de vuelo. Seguramente se soltarán aquí. Voy a mandar ahí un equipo de búsqueda y rescate. Cuatro horas después de iniciar la investigación, encuentran los motores del vuelo 671 en una montaña cerca de Cédegon, Francia, a 88 kilómetros al noreste de donde aterrizó el avión. Los encontraron a unos 800 metros el uno del otro. Estaban bastante cerca. Su ubicación indica también que se soltaron casi al mismo tiempo. Mientras el equipo espera la llegada de los motores, acuden a la tripulación para obtener más información. Estábamos ascendiendo hasta los 10.000 metros para evitar turbulencias bastante intensas. De repente oímos dos ruidos muy fuertes. Y me di cuenta de que faltaba el motor número 4. Informaste de que faltaban los motores en dos momentos diferentes. ¿Podrías haberte equivocado? Es posible, sí. El arnés que llevaba me impidió mirar bien por la ventana la primera vez. ¿Ascendíais para evitar turbulencias? ¿Eran muy fuertes? Mucho. No me gustaría pasar por algo así otra vez. Volaron por una zona de turbulencias extremadamente violentas que no son habituales. Había dos cumulonimbos aquí y aquí, mientras ascendían hasta alcanzar los 10.000 metros de altitud. Los investigadores examinan las condiciones meteorológicas en el momento del accidente. Parece que también había una corriente en chorro de 165 kilómetros por hora aquí. Descubren que el vuelo 671 sufrió dos importantes condiciones climáticas cuando alcanzó los 10.000 metros. Esas dos condiciones pudieron provocar las intensas turbulencias. Pero el avión debería haberlas resistido. ¿Pudieron dos condiciones climáticas simultáneas haber separado los motores del 707? A ver qué nos dicen los motores. Jefe. Un examen en detalle de los motores aporta una nueva pista a los investigadores. ¿Ves esta marca en el motor 4? Su forma y diámetro concuerda con la marca hallada en el motor 3, y la pintura blanca también. Por la forma de los daños y la transferencia de pintura blanca de un motor a otro, pudieron confirmar que el motor número 3 había golpeado al número 4, separándolo del ala. Los investigadores necesitan averiguar por qué se soltó el motor número 3.
Parece una separación limpia por los 4 puntos de fijación. Cada motor está unido a un pilón. El pilón, a su vez, va atornillado al ala gracias a 4 grandes puntos de fijación. Durante el vuelo 671, los 4 puntos de fijación del motor 3 se soltaron. 3 de las 4 sujeciones se separaron como esta. Por la superficie se puede ver que se rompieron por la tensión. Esta sujeción central es diferente. Aquí hay deformación. Parece una rotura por fatiga. Se podían observar varias características en la superficie y en la coloración que encajaban con una rotura por fatiga. Con el tiempo, ese punto de fijación central del motor 3 se debilitó por una fisura provocada por fatiga del metal. Cuando se rompió a causa de las intensas turbulencias, el resto de sujeciones se soltaron también. Como metalúrgico me gusta examinar esas cosas más a fondo. Vale, a ver qué tenemos. Para determinar más claramente el historial de la sujeción central rota del vuelo 671, los investigadores emplean un microscopio electrónico para examinarla. Se ven muchas líneas de fisura. Con cada aterrizaje y despegue, la grieta crecía cada vez más. Eso deja una marca. Y cada momento de tensión aumenta la grieta un poco más. Esas marcas son de los vuelos que ha realizado el avión desde que Transair lo volvió a poner en servicio hace unas semanas. ¿Sabemos algo antes de eso? El equipo sigue examinando el punto de fijación roto y descubre algo inusual. Parece corrosión. El avión tuvo que estar expuesto a mucha humedad durante un largo periodo de tiempo. Vale. Parece que su propietario anterior lo tuvo guardado durante 13 meses antes del accidente. ¿Dónde lo guardó? En un aeropuerto de Inglaterra. El acero se corroe si está en un entorno salado o con mucha humedad. Este avión en concreto se guardó en aeropuertos que no estaban lejos del mar. Eso explica la corrosión. ¿Y estas marcas? En la parte inferior de la sujeción descubren varias marcas muy reveladoras. Son fosos de corrosión. Los fosos de corrosión son pequeños agujeros que aparecen en el metal cuando el agua ha llegado hasta él y ha provocado la corrosión del objeto. Eso puede ser el inicio de una larga grieta. En este caso, los fosos de corrosión crecieron hasta formar una fisura que, al final, acabó rompiendo ese punto de fijación central. ¿Cuándo se empezaron a formar? Es difícil saberlo. Por la distancia con las líneas de fisura, es probable que los fosos iniciaran antes de que el avión se dejara aparcado. La grieta no se produjo mientras estaba guardado. La oxidación sí. Eso nos indica que la grieta apareció antes de que el avión se dejara aparcado en un aeropuerto. Puede que varios años antes. Era una bomba de relojería a punto de explotar. ¿Por qué no lo vio el equipo de mantenimiento? Acaba de llegar esto de Transair, los informes de mantenimiento. Vamos a verlos. Los investigadores quieren saber si un mantenimiento deficiente del avión pudo contribuir al accidente. Hay que empezar analizando cuántos años tienen las piezas que fallaron, cuáles eran los requisitos de mantenimiento y qué papel jugaron en el incidente. En la década de los 90, las aerolíneas nigerianas como Transair eran famosas por su deficiente mantenimiento. De hecho, durante un tiempo las aerolíneas nigerianas tenían prohibido entrar en el espacio aéreo británico. Según este informe, Transair no revisó ese punto de fijación central.
Hacía muy poco tiempo que Transair había comprado ese avión, por lo que es probable que no le hubiera realizado ningún control de mantenimiento. Puede que el problema surgiera antes de que Transair se hiciera con el aparato. Parece que el propietario anterior realizó 2 controles de mantenimiento. Uno el 10 de octubre de 1991, cuando el avión seguía guardado, y otro en mayo de 1990, antes de que lo guardaran. El equipo descubre que el avión superó 2 controles de mantenimiento en los 2 años anteriores al incidente. Si la fatiga del metal comenzó antes de que lo guardaran, el control de mantenimiento debería haber detectado el problema. Había varias grietas que deberían haber visto, pero no lo hicieron. Tras un mes de investigación, otro 707 pierde un motor. Es un incidente similar al del vuelo 671. Durante un despegue en el Aeropuerto Internacional de Miami, el motor número 3 se suelta del ala y golpea al número 4. En el incidente de Miami, los pilotos lograron aterrizar con seguridad sin que nadie resultara herido. La NTSB investiga y descubre que otro punto de fijación central ha provocado también que el motor se soltara del ala. La historia se repetía. ¿Es de la NTSB? Sí. Los investigadores franceses revisan un informe preliminar de la NTSB para saber más acerca del historial de mantenimiento del avión de Miami. El control de mantenimiento del 707 de Miami se realizó 328 vuelos antes del accidente. Entra dentro de la recomendación de 600 vuelos de la FAA. Descubren que el avión también había superado controles de mantenimiento sin informar ni de corrosión ni de ninguna rotura por fatiga. Tanto en el accidente de Miami como en el de Francia falló el mismo punto de fijación central de una forma muy similar. Y ambos aviones habían pasado controles de mantenimiento aprobados por la Administración Federal de Aviación y la aerolínea Boeing. Puede que el mantenimiento no fuera el apropiado. En ese momento, la regulación decía que había que examinar visualmente y a fondo ese tipo de puntos de fijación. Y para eso había que acceder a él. Eso era complicado. Lo que podías hacer era acercarte lo máximo posible, abrirte paso como pudieras, y lo que veías era lo que podías examinar. ¿Habría algún problema con el proceso de inspección? Los investigadores interrogan al supervisor de mantenimiento para saber cómo revisaban los puntos de fijación del motor. ¿Cómo inspeccionáis las sujeciones? Hay que realizar una inspección visual a fondo en busca de fisuras en las partes expuestas del punto de fijación. Que las fisuras pueden iniciarse en el interior. ¿Y eso es un problema? Sí, es un problema, porque no se puede ver el interior a menos que separes el motor y el pilón del ala. Es un descubrimiento inquietante. Ese punto de fijación central se suele inspeccionar abriendo un panel en el pilón, pero el resto de sujeciones no se pueden ver a través de ese panel. Hay que retirar el motor y el pilón para comprobar si hay grietas en el interior de los puntos de fijación. Boeing no obligaba a desmontar ese punto de fijación central. Sus informes de análisis de riesgos aseguraban que no merecía la pena en una estructura tan antigua. ¿Puede haber más 707 con fisuras en esa sujeción que nadie puede ver? Sí. Como investigador, siempre tienes que preguntarte cuántos más motores se iban a soltar de ese tipo de aviones. Escucha esto. Los investigadores del vuelo 671 analizan detenidamente la historia de ese punto de fijación central del Boeing 707. Hay informes de más de 35 puntos de fijación centrales con grietas en un 707. Esos aviones estaban llegando al final de su vida útil. El de Miami había volado más de 50.000 horas. El 707 de Transair había volado más de 60.000 horas.
Era un viejo punto de fijación en un avión viejo que se había diseñado hacía mucho tiempo cuando no se sabía cómo envejecían esos materiales. Por eso, y puede que también por no contar con la mejor inspección y mantenimiento posible, la sujeción se acabó rompiendo. En 1992, la mayor parte de los 707 se consideraban demasiado antiguos para transportar pasajeros y se usaban para el transporte de mercancías. Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelve a pasar. Los investigadores concluyen que una grieta oculta en uno de los puntos de fijación centrales casi acaba con la vida de 5 personas en el vuelo 671 de Transair. El destino del avión se selló cuando un control de mantenimiento no detecta una rotura por fatiga. Pregunta si podemos ascender a 10.000. El 707 llega al límite cuando coinciden dos condiciones climáticas. Las turbulencias fueron la gota que colmó el vaso y provocaron la rotura. Fueron suficientes para que el pilón se soltara. El debilitado punto de fijación central se acabó rompiendo y ambos motores salieron volando. Si no hubiera sido por las heroicas acciones de la tripulación, el avión se hubiera estrellado. El 707 no es un avión fácil de pilotar ni cuando todo va bien. Y cuando las cosas van mal es aún más complicado. Cuesta maniobrar. ¿Estamos liberando combustible? Sí. La pericia y resistencia del comandante Berglund fue más que notable, ya que consiguió mantener el avión estable hasta el aterrizaje. Desde el inicio del incidente hasta el aterrizaje en pista pasaron 24 minutos. 24 minutos en los que sufrieron lo que la mayoría de pilotos experimenta a lo largo de toda su trayectoria profesional. Era un piloto fantástico. Cabo 671, no tenemos contacto por radar. Indiquen su posición. A pesar del angustioso vuelo, el ingeniero de vuelo Boone identifica y resuelve los problemas de los sistemas clave. El ingeniero de vuelo miró su panel y descubrió por qué no funcionaba el radar. Giro a la izquierda rumbo 180. De acuerdo. ¿Es el aeropuerto? La rapidez mental y la intuición del copiloto Emery también resultaron vitales. Cabo 671, tenemos un aeropuerto delante. ¿De qué tipo es? Aterrizar en una base militar con una pista muy larga fue una decisión absolutamente brillante. Eso demuestra el gran espíritu de supervivencia de esos pilotos que además trabajaron juntos. Todos usaron sus habilidades individuales. La BEA recomienda que las inspecciones de los puntos de fijación centrales se modifiquen para poder detectar grietas ocultas o reemplazar esos puntos de fijación por otros reforzados. La FAA decidió obligar a sustituir los puntos de fijación centrales por otros nuevos y mejorados que no requerían inspecciones que resultaran tan ineficaces como las anteriores. En 1992, la tripulación del vuelo 671 de Transair Cargo recibió el premio Hugh Gordon Burch por sus extraordinarias capacidades de vuelo. Ese vuelo fue un logro heroico en el que la tripulación se recuperó de una situación casi imposible. Se merecían los premios que recibieron. Un poco de suerte, un poco de trabajo en equipo, unos cuantos gritos, un poco de acción y un aterrizaje feliz.